Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Puestos de pie, por favor, y vamos a leer rápidamente el libro de Romanos, capítulo 3, verso 9 al 28. Romanos capítulo 3, verso 9 al 28. Yo voy a hablar de lo que es el Evangelio, la buena noticia de salvación. ¿Todos lo tienen? Si hay un amigo cerca de usted o una persona que todavía no tiene una Biblia y no es cristiana, por favor, hágasela pasar. Aunque esta es una versión clara, porque quiero que todos los que estamos aquí me entiendan lo que Dios quiere hablar. ¿Todos los tienen? Bien, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Excelente. Dice: ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni siquiera alguien que haga lo bueno, ni siquiera un solo. Solo hablan, o lo que hablan es repugnancia, como el mal olor de una tumba. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar la paz. No tienen temor de Dios en lo absoluto. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusa y demuestre o demande que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora, tal como se prometió tiempos atrás en las Escrituras de Moisés, en los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuitamente y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Cristo o que Jesús fue crucificado por sus vidas al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se obtuvo y no tuvimos castigo, fue castigado a los que por causa del pecado pasado. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los inclinaría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para mostrarnos o demostrarnos su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Podemos entonces captarnos
de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en las obras de la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la obra de la ley. Gloria al nombre del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por estas palabras que nos ha permitido leer. Bien. Padre, muy buenas noches. Agradecemos tu infinito amor y misericordia. Muchas gracias por los amigos que están aquí. Muchas gracias por nuestros hermanos, hijos tuyos en la fe que están aquí. Convence, Espíritu Santo, al que has de convencer. Porque ahora a mí me toca presentar tu evangelio conforme a tu palabra, conforme a tu pensamiento, conforme a lo que tú dices. ¿Quiénes somos nosotros delante de ti? ¿Y qué debemos hacer? Báñame con tu gracia. Que mi boca solo hable lo que tú has dicho. Y que los corazones sean confrontados en esta noche. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Una de las cosas que al transcurso de mi vida como hijo de Dios, como cristiano, he visto y he escuchado es que el mensaje del Evangelio se ha dicho de una forma muy fuera de lo que la palabra muchas veces dice. Hay personas que han escuchado sobre el Dios de amor, sobre el Dios que ha tenido misericordia, sobre el Dios que ha tenido el favor de mostrarle su amor día tras día, pero no han escuchado la otra parte de lo que es el Evangelio de Cristo. Y antes de nosotros hablar de la buena noticia que significa el Evangelio, antes de nosotros entender por qué es una buena noticia, necesitamos saber por qué hay que hablar primero de una mala noticia. Y la mala noticia que el Evangelio presenta es que cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán y Eva deciden actuar en rebeldía, cuando Adán y Eva deciden alejarse de Dios y entender o creer que ellos podían guiarse por sí mismos a través de lo que ellos deseaban o pensaban, ellos desobedecieron y mostraron un patrón de conducta que hoy en día todo ser humano que está en esta tierra está haciendo. Está caminando a espaldas de Dios. Y Pablo presenta esta mala noticia primero y le dice a los judíos y a los gentiles, a los judíos que se encontraba, o los judíos que prácticamente pertenecían a la región de Judea, y a estas personas que no eran judíos llamados gentiles, que somos también nosotros. Él nos dice a nosotros y a las personas que no conocen de Cristo que para Dios todos estamos desviados. Todos estamos en pecado, todos somos injustos, todos creemos que somos sabios, pero nadie quiere por causa del pecado buscar a Dios. Nadie quiere tener ninguna relación con Dios. Nadie quiere escuchar a Dios. Nadie quiere tener algo que ver con Dios. Y sin embargo, cuando Adán y Eva pecan, todo el que es pecador hace la misma acción, que es huir constantemente de Dios. Es huir de Dios. Es huir de la presencia de Dios. Es tratar de no tener nada que ver con Dios. ¿Pero por qué? Porque el pecado provoca que el hombre y la mujer sean enemigos abiertos de Dios. Le digan a Dios con su forma de vida: yo no te necesito. Le digan a Dios con su forma de vida: yo no quiero nada que ver contigo. Le digan con sus acciones: yo te odio, yo no quiero nada que ver contigo. Mis deseos son para ir detrás del pecado solamente. Y no es porque
Dios quiera verlo así, sino porque el ser humano, como piensa, como habla, como vive, está diciendo: yo no quiero nada que ver con Dios. Yo no quiero a Dios. El ser humano cada día se refugia más en sus maldades. El ser humano cada día con sus acciones está diciendo que le gusta, que se complace, que ama el pecado, pero no ama a Dios. El ser humano cada día de su boca salen maldades, de su corazón salen maldiciones, de su corazón sale la muerte, de su corazón y de sus deseos dice: yo no quiero nada que ver con Dios. Con sus acciones y con su vida dice: Dios, te desafío. Con su manera de vivir está diciendo: yo no quiero nada que ver con Dios, no te necesito, no quiero nada, no me importa quién tú seas. Y Dios, ante esa condición de pecado, Dios, ante esa maldad y ante esa vida que el hombre decidió vivir, llama al hombre a un arrepentimiento. Busca al hombre. Dios escoge a alguien y lo levanta y llama la atención del pueblo rebelde. Dios ya escoge a un hombre en otro tiempo y ve que la condición de la humanidad está totalmente a espaldas de Dios. Cuando Dios busca al hombre, el hombre se aleja de él. Por eso es que la palabra de Dios, donde estábamos leyendo, decía: no hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios. Todos se desviaron, todos se vieron inútiles. No hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera un solo. Por eso es que la gente hoy en día se refugia en sus autopercepciones. Ellos mismos dicen: yo soy bueno. ¿Por qué yo soy bueno? Porque le doy quizás para el hambriento. Ellos dicen: yo soy bueno porque quizás ayudo al que necesita algo. Y la humanidad, o de manera social, la gente trata de hacer algo para justificarse a sí mismo. Para decirse a sí mismo: tú eres bueno, fulano. Tú eres bueno, fulana. Tú haces esto, haz esto, y se exige una y otra vez cosas buenas ante los demás, pero no porque le nace hacer cosas buenas, sino para decirse a sí mismos, reconocerse a sí mismos que ellos están bien, y se autoengañan, porque no están tomando en cuenta lo que Dios dice quiénes son para ellos. Antes de nosotros tomar el punto de vista quizás de mi familia, quizás el mío, quizás el de otro, quizás nosotros no hemos tomado, o quizás nosotros pensamos que es suficiente pensar que la gente cuando nos aprueba es suficiente o está bien. Pero nos hemos olvidado de qué es lo que dice Dios. Cómo Dios nos ve a nosotros. Si nos paramos delante de Dios, ¿qué Dios diría? Él diría lo siguiente: no hay alguien que haga lo bueno. Ustedes hablan repulsión. Lo que ustedes dicen no me agrada. Lo que ustedes dicen me aleja de ustedes. Lo que ustedes dicen me da asco, como el mal olor de una tumba. Su lengua está llena de mentira. Su boca está llena de veneno como de serpiente. Su boca solamente maldice y llena de amargura. Se apresuran a matar. Quiere decir que para Dios lo que hacemos bueno no es bueno. Porque para Dios lo que nosotros hacemos, Él lo ve manchados de pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado no es simplemente una desobediencia. El pecado no es simplemente que yo piense mal. El pecado no es simplemente que yo desee la mujer de mi hermano. El pecado no es simplemente que yo esté actuando en rebeldía.
El pecado es sencillamente que yo infraje o rompa la ley de Dios. El pecado es sencillamente que yo viva para mí y no viva para Dios. Ese es el pecado. El pecado es que yo me desligue de Dios. El pecado es que yo escuche lo que Dios tiene para mí y yo diga, yo no quiero eso. El pecado es que yo viva para mis gustos. El pecado es que yo viva para mis deseos. El pecado es que yo piense solo en mí y solamente centrado en yo complacerme. Aleluya. Hay algo muy fuerte. Y es que muchos de nosotros, las personas, o todos en general, no entendemos que toda persona que esté en pecado está acumulando el juicio de Dios. Está acumulando un juicio indetenible. Está acumulando un juicio que es simplemente para juzgarte. Es para condenarte. Porque tu condición no te califica para tú ser salvo. Tu condición, si mueres en pecado, te vas a presentar delante de un Dios santo, delante de un Dios justo, delante de un Dios que te va a pedir cuentas por todo lo que pensaste, por todo lo que hiciste y por cómo viviste. Y nosotros ignoramos esa parte. Toda persona que vive en pecado, su pecado le hace vivir ciego, le hace vivir ignorante. Le hace pensar que está bien. Le hace confiar en su propia justicia. Le hace pensar en su autopercepción. Pero la percepción o tu justicia o mis buenas obras no nos van a salvar. No nos van a justificar el día que estemos delante de Dios. Nuestras obras son para Dios como trapos de inmundicia. Nuestras obras para Dios o nuestras vidas son pobres, son inmundas, están llenas de pecado, no hay nada bueno. Y como no hay nada bueno, como nosotros no somos justos, ¿qué debemos de hacer? Esa es la mala noticia del Evangelio. Esa es la parte que nos dice a nosotros o nos hace pensar que no hay esperanza. Porque si lo que hacemos no nos salva, eso incluye las buenas obras, eso incluye la forma de vida, eso incluye cómo yo estoy mirando la vida. Si mi percepción de mí, si mi percepción como persona no me califica o no me salva, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es la esperanza? Si morimos, si el camino que nos conduce nuestras vidas es la muerte y la condenación, ¿qué debemos de hacer? Ahí entra la parte o la buena noticia del Evangelio. La buena noticia del Evangelio dice que nuestras obras no nos pueden salvar. Dice que la ley de la conciencia o la ley que había o que Dios le dio desde un principio no nos puede salvar. También dice que nuestra percepción o nuestra forma de vida en pecado no nos puede salvar. Y ahí entra Cristo en escena. Cuando Cristo viene al mundo, no lo hace simplemente para decir que Él está aquí y simplemente eso. No vino solamente a hacer milagros. No vino simplemente para decirnos que nos ama. Él vino a tomar el lugar que te correspondía a ti y a mí en la cruz del Calvario. Todos los pecados, todas las injusticias, toda la maldad del mundo, Cristo la cargó en sus hombros. Cristo la cargó en sus hombros y vivió una vida sin pecado. Él vivió 3 años sin pecado para ser una persona o una ofrenda agradable a Dios. Porque la justicia de Dios demandaba que todo pecador sea exterminado, que todo pecador sea condenado.
Pero la ley afirmaba y los profetas decían que iba a venir alguien a pagar la culpa de nosotros, los seres humanos. Por eso es que cuando Cristo viene, Él no simplemente viene a hacer milagros. Él no simplemente viene a decir que hay un camino más excelente. Él vino para sacrificarse. Él vino para tomar tu lugar. Él vino para tomar mi lugar, para que la maldad o el juicio de Dios cayera sobre Él en vez de caer sobre nosotros. Y cuando Cristo muere y resucita en un cuerpo glorificado para darnos la esperanza de que tú y yo, cuando venimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ya Dios no nos mira como pecadores, ya Dios no nos mira como personas que son dignos de merecer el juicio implacable de Dios, sino como personas que son aquellas que han recibido el nombre del Hijo de Dios, aquellas que son hijos de Dios por herencia, aquellas que ya Dios no nos mira a nosotros sino que Dios nos mira como hijos. Ya Dios mira a Jesucristo a través de nosotros. Dios no nos mira a nosotros, porque si nos mira a nosotros, nos miraría como pecadores. Por eso es que dice la palabra de Dios que Dios hace justo a los ojos, ante sus ojos, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Cuando Cristo viene al mundo y muere y resucita, da la garantía de que hay una esperanza. Por eso es que la palabra de Dios dice en Juan 14:6 que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, óigase bien, nadie viene al Padre si no es por mí, dice Cristo. Cuando Él dice que hay un camino, que Él es el camino, quiere decir de que tu camino, de que tu justicia, tus buenas obras no te van a llevar a Dios. De que tú piensas de ti no te llevará a Dios, sino el camino que Él ha trazado para que tú lo sigas y seas como Él fue en este mundo. Cuando Él dice que Él es la verdad, no es que es mi verdad que me va a acercar a Dios. No es que yo diga, bueno, yo soy buena persona. Esa es tu verdad. Yo hago muchas cosas buenas. Yo soy bueno con mi familia. Yo le doy comida a los pobres. Yo le doy dinero al que necesita. Esa es tu verdad. Pero la palabra de Dios dice en Juan 8:32 que si conocemos la verdad nos hace libres. Y esa es la verdad que Cristo quiere darte. Esa es la verdad. Él se está dando a sí mismo. Y cuando Él dice que esa es la verdad, o que Él es la verdad, si lo conoces a Él, esa verdad te hará libre y te permitirá acercarte a Dios y tener una relación con Dios. Cuando Jesús dice que es la vida, está diciendo que todo el que viene a Él, en Juan 8:12, el que viene a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mientras tú estés en pecado, mientras tú vivas en rebeldía, mientras tú digas yo no quiero nada que ver con Dios, no con la boca, sino con la forma de vida, mientras estés actuando en rebeldía, estarás bajo el juicio de Dios. Estarás siendo hijos de ira. Y como dice la palabra de Dios en Juan 3:36, el que cree en el Hijo verá la vida, pero el que rehúsa, el que lo rechaza, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Día tras día Dios está irado con el pecador. Nosotros hemos escuchado sobre un Dios de amor. Nosotros hemos escuchado sobre un Dios que nos ama, que nos perdona y que nos puede salvar, y eso es cierto. Pero ese mismo Dios que nos ama en algún momento te va a pedir cuentas. En algún momento te va a juzgar. Te va a juzgar porque no aprovechaste su amor. Te va a juzgar porque no aceptaste a Cristo.
Te va a juzgar porque viviste a tu manera. Te va a juzgar porque no decidiste aceptar el plan de salvación para tu vida. Te va a condenar porque no recibiste esa nueva vida en Cristo Jesús. Y la buena noticia del Evangelio es que tu fe, es que Dios pone fe para que tú seas salvo. Dice la palabra de Dios que por el oír viene la fe. El oír la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros en esta noche, en algún momento, como dice la palabra en 2 de Corintios 5:10, que todos compadecemos, todos estaremos presentes, todos en algún momento vamos a estar delante del juicio de Cristo para rendir cuentas. Algunos, cuando estén en ese juicio, Dios le dirá: ven, buen siervo. Bienaventurados los que aceptaron a mi Hijo y aceptaron la vida que yo le di a través de él. Pero habrá otros que el mismo Dios le dirá: apartados de mí, nunca os conocí al fuego eterno. En esta noche, esa es la buena y la mala noticia del Evangelio. En esta noche, el Evangelio demanda de que tú pongas tu fe en Cristo para ser salvo. Para que tú seas salvo por gracia, por misericordia. Para que tú recibas ese amor que Dios tiene para darte. Para que tú recibas esa nueva identidad de ser pecador a ser hijo de Dios. Para que tú recibas esa identidad de ser condenado a ser salvo. Para que tú recibas esa identidad de aquel que recibe al Hijo de Dios. Para que tú seas uno como fue aquel que estaba crucificado al lado de Cristo y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Y él le dijo: te digo que estarás conmigo en el paraíso. Y tú no seas de aquellos parecidos al que estaba del otro lado de Jesús crucificado y le diga: si tú eres hijo de Dios, apéate de la cruz. La diferencia entre esos dos hombres es que uno fue recibido cuando murió en el cielo. Uno fue recibido porque creyó y puso su fe en Cristo Jesús. Pero el otro fue condenado. El otro va a ser juzgado al igual que todos nosotros. Uno para ser salvos y otro para ser condenados. Así que, amado amigo que me escucha, amado hermano que me escucha, si tú nunca hubieras escuchado el Evangelio de esta forma, te felicito, porque has tenido el privilegio de escuchar lo que Dios ha dicho en esta noche. De aquí en adelante serás responsable de que si decides vivir en pecado o decides aprovechar la vida eterna que te están ofreciendo en esta noche, de aquí en adelante serás responsable de que si decides o a dónde pasarás la eternidad. Así que, amado amigo que me escucha, te pido que te pongas de pie.